Dios las bendiga, hermanitas. Sean todas bienvenidas. Vamos a leer el Salmo 133, 1-3. Dice así: cuán bueno y cuán agradable es que las hermanas convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Esta es la primera reunión del año de nuestro estudio Unidas en Cristo. La mejor manera de iniciar el año es a través de la armonía entre hermanas, que solo logramos en Cristo. Así que vamos a hacer nuestra oración inicial. Le voy a pedir a nuestra hermana Lucy de Ortiz. Bendiciones, hermanas. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, que el Señor les bendiga. Bendiciones a todas mis hermanas. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar por esta clase, ¿me dijeron? ¿Sí? Bueno. Sí, es. Bueno, Padre, es el inicio, hermana. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, en esta hora llegamos hasta usted, este grupo de hijas suyas, Padre Santo, parte de su pueblo, de ese linaje escogido. Estamos llegando hasta usted en esta oración por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, para suplicarle, Padre Santo, que sea usted dirigidos, que sea usted quien nos instruya, que nos ayude, bendito Dios, llevando esta reunión que sea agradable delante de sus ojos, que las alabanzas, Padre Santo, sean recibidas, que las oraciones que le vamos a seguir haciendo, bendito Dios, también lleguen hacia usted. Por eso, Padre, le pedimos perdón por nuestros pecados. Sabemos que estamos en este mundo imperfecto, bendito Dios, y nosotros también podemos caer en alguna falta. Por eso le suplicamos perdón por ello, Padre Santo. De igual manera, le pido bendiciones para todas las hermanas que están reunidas aquí en este grupo. Bendito Dios, bendígalas grandemente y ayúdelas a cada una de las que van a participar en esta reunión, bendito Dios. Gracias le damos, Padre Santo, por estos momentos tan lindos y hermosos que usted nos permite, porque es para alabar y bendecir su santo nombre. Gracias, Padre, por todo, y es en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, en quien hemos orado y agradecido todas las cosas. Amén. Amén. Ahora vamos a entonar los cantos a nuestro Dios. Vamos a cantar el 116. Si tienen sus himnarios, pueden acompañarnos. Que se encuentra en 2 de Pedro 1:4. Dice, 2 de Pedro 1:4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. El canto se titula Las promesas de Jesús. Cantemos, hermanitas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá.
y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Ahora vamos a entonar la alabanza, grande gozo hay en mi alma hoy. Y se encuentra en Primera de Pedro 1:8. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Amén. Amén. Cantemos, hermanitas. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, tan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, tan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, que alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Amén, hermano. Ahora vamos a pasar a la presentación de la maestra que nos va a dar la clase. Es nuestra hermana Eunice Vázquez Gómez. Ella tiene 31 años, 13 años de casada, con el hermano Luis Daniel Barberi Bravo. 4 hijos, Julio César, Daniela Eunice, Alexia Elsa, Isaías Adrián. Se bautizó a los 18 años y sirve desde entonces en la iglesia. Dios la bendiga, hermanita Eunice. Es su tiempo. La oración por la maestra, nuestra hermana Fernanda Parada. Oremos.
Señor mi Dios, te damos gracias en este momento que nos ponemos a conectar y escuchar nuevamente tu palabra. Te pido por Eunice, para que tú seas quien hable a través de ella, para aprender lo que ella nos quiere enseñar y también llevemos en práctica lo que aprendamos hoy, Señor. Abre nuestra mente y oídos y nuestro corazón, y todo esto te lo pido en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ahora es su tiempo, hermanita Eunice. Adelante. Buenas tardes, hermanitas. Que el Señor las bendiga a cada una de ustedes. Vamos a empezar a hablar. El tema de hoy es ¿cuál es la definición del pecado? ¿Cómo decir, cómo podemos definirlo, ¿no? ¿Cómo podemos aprender, llamarlo? ¿O a qué se refiere cuando decimos que es pecado? ¿No? Muchas veces hablamos del pecado y a veces no sabemos a qué se está refiriendo, ¿no? En profundidad. El pecado es la transgresión a la ley de Dios. Vamos en primera de Juan, en capítulo 3, verso 4. Dice, y todo aquel que tiene esperanza en él se purifica. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es lo que la palabra del Señor enseña, que el pecado es la transgresión a la ley de Dios, a su palabra. Cuando nosotros no queremos acatar, cuando nosotros no estamos, como se dice, recibiendo su palabra del Señor en nuestras vidas, ¿no? Eso es. Dice, en Deuteronomio 9:7, Deuteronomio 9:7, dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebelde a Dios. Cuando nosotros transgredimos la ley del Señor, somos rebeldes a su mandato, rebelde a su llamado, rebelde a su voluntad. Eso nos refiere, ¿no? En Josué 1:18. 1:18 dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tu palabra en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. La palabra del Señor nos manda en la ley de Moisés que cualquiera que desobedecía la palabra del Señor, esa persona tenía que morir, ¿no? Ese era lo que el Señor mandó mediante la ley. Dice, ¿cómo empezó el pecado en el mundo? ¿Cómo nosotros lo llegamos a conocer? ¿Cómo empezó? El pecado comenzó en el corazón de alguien, ¿no? De alguien que servía al Señor, de alguien que dice que las alabanzas pasaban por sus manos, ¿no? Vamos a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Capítulo 14, versos 12 al 15. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces el pecado entró al mundo mediante Lucero, que era el ángel, ¿no? Era uno de los arcángeles más preciados, que el Señor dice que su vestimenta era de todas las piedras preciosas, era el más hermoso, que el día que cuando él nació, dice que era música, su misma voz era música, ¿no? Todo lo que en él había era tan bello, tan hermoso, pero
codició ser igual que Dios. Él quería tener las alabanzas que el Señor tenía. Él quería ser igual que Dios. Ahí nació el pecado, ahí nació la maldad en su corazón de él. Dice, no contento con ser todo esto, él deseó ser semejante al Altísimo y fue su caída y el inicio del pecado, dice. Cambiando su nombre a Satanás, él trajo el pecado a la raza humana en el jardín del Edén. Vamos a Génesis capítulo 3. Capítulo 3 y verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ay, fíjese cómo el enemigo introduce el pecado, pero no así de golpe, ¿no? Sino con preguntas tan sutiles que la mujer ni se da cuenta, ¿no? Que él estaba incitando a hacer algo malo, ir en contra de la palabra de Dios. No comáis, Dios le había dicho que podían comer de todos los árboles, pero como el diablo es tan astuto, le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y era lo contrario, ¿no? Solamente había prohibido un solo árbol que no comiera, que era el árbol de la vida y de la muerte, ¿no? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol de los huertos podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjese cómo el enemigo le metió esa intriga, ¿no? Al ser humano al comienzo diciendo, y seréis como Dios. Lo que él deseaba en su corazón, lo puso al deseo de otra persona, al deseo del ser humano, lo puso en su corazón de él. Entonces, el enemigo al no llegar, digamos, al ser igual al Altísimo, él comenzó a seducir al ser humano, porque él sabe que nunca va a poder vencer a Dios. Sabe que nunca va a estar a la altura de Dios, pero sabe que si nos lastima a nosotros, lastima de una manera que Dios no lo soporta. Es como a nosotros decimos que no hagan lo que quieran, pero a nuestros hijos que no lo toquen, decimos, ¿no? En esas mafias grandes que hay en el mundo, cuando se quieren vengar de alguno, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que tocan es a los hijos, porque saben que al tocar a los hijos le provocan el dolor más profundo al ser humano. Imagínense, también Satanás sabía eso. Sabía que si tocaba al ser humano, él iba a provocar el dolor más profundo al Señor. Entonces, desde ahí comenzó el pecado. El enemigo, no contento con eso, quiso traer a la muerte al ser humano, ¿no? Dice, y describe su rebelión contra Dios y contra sus mandamientos. Desde ahí el ser humano se rebeló en contra de Dios. Desde ahí, al comer esa fruta, no sabemos cómo era la fruta. Muchos dicen que es manzana, pero nosotros no sabemos, ¿no? Solamente dice la fruta, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, a partir de ese momento el pecado ha pasado a través de todas las generaciones. De toda la generación. Antes que de la ley de Moisés, ya el pecado existía, ya las personas pecaban porque eran pecadores, porque ya en su interior ya había el bien y el mal. Cuando nosotros nacimos también, ya teníamos el bien y el mal. Solamente no sale a través de lo que nosotros vamos viviendo, se nos va revelando, ¿no? Dice, a partir de ese momento el pecado ha pasado a través de todas las generaciones de la raza humana. Y nosotros como descendientes de Adán hemos heredado el pecado de él. Vamos a Romanos 5:12. Dice,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí la palabra del Señor dice que entró desde el momento que Adán y Eva probaron de aquel fruto, entró el pecado en el ser humano. Desde ahí toda su descendencia vivió bajo eso, bajo esa esclavitud que era el de la carne, el pecado. Nos dice que a través de Adán el pecado entró al mundo, así que la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 6:23. ¿Y cuáles las consecuencias de eso? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El enemigo le dijo que iba a ser como Dios, que iba a ser eterno, que no iba a haber muerte, que no iba a haber sufrimiento. Pero le mintió porque el ser humano cayó en decadencia. No murió ese rato, pero murió espiritualmente. Al ver ellos que no habían muerto, pensaron que habían ganado, que la serpiente le había dicho la verdad. Pero fíjense que después ellos envejecieron. Yo creo que ahí se iban dando cuenta, ¿no? Del momento que cambiaron, lo sacaron del jardín de Edén. Yo creo que haya sido algo tan fuerte para los primeros, como dice, para nuestros padres. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Y ahí está la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física es la que nos lleva a través de los años, Señor nos da un tiempo para conocer su palabra, para venir a Él. Y si nosotros la rechazamos, tenemos la muerte espiritual, donde ya no hay nada más que hacer, dice la palabra del Señor, porque ya rechazamos. Mientras estamos vivos, tenemos esa esperanza de venir al camino del Señor, ¿no? Dice, a través de Adán, la heredada inclinación al pecado entró en la raza humana y los seres humanos se volvieron pecadores por naturaleza. Ellos, dice, el ser humano vino pecando, porque ya en su corazón estaba eso. Pero desde que comenzó por ejemplo, veamos en el libro de Salmos 51:5 para que podamos entender esto. Salmos 51:5. El rey David dice acá, he aquí en maldad he sido conformado y en pecado me concibió mi madre. No es que su madre, como decía, no era que su madre se había metido con un hombre casado o como antiguamente era una de las leyes que era prohibido que una mujer tuviera relaciones antes antes de casarse o tuviera hijos en los solteros como ahora podemos tener, pero lleva consecuencias, hermana. No es que está libre, sino que también hay consecuencias. Pero el rey David fue concebido un matrimonio legalmente. Fue concebido bajo todos los reglamentos de la palabra del Señor. Pero es algo que sí o sí él dice, porque él dice acá, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque él sabía de la naturaleza del pecado en nuestras vidas. Desde el momento que somos concebidos, ya el bien y el mal está en nuestras vidas. Por eso él sabía que él había sido concebido con ese pecado que nosotros, no sé si he escuchado muchos hermanos que dicen el pecado, no me acuerdo esta palabra, pero lo llaman, ¿no? Ya él sabía que había nacido con ese pecado, que es desde que entró en Adán. Toditos venimos con eso. Entonces, hay otro tipo también, nosotros, ¿cómo le podemos decir? Otro tipo de que aprendemos al venir a Cristo. Es el pecado imputado. Imputado es ese. ¿Cómo se dice? Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué pasa cuando venimos a Cristo? Nuestro pecado se lo entregamos a Él.
Es como usado tanto en asuntos financieros como legales. La palabra griega traducida como imputación significa tomar algo que pertenece de alguien y acreditarlo a la cuenta de otro. Antes que fuera dada la ley de Moisés, el pecado no era imputado al hombre. Sin embargo, aún así los hombres eran pecadores porque heredaron el pecado después. Después que la ley fue dada, los pecadores cometimos en violación a la ley. Cuando nosotros vinimos a Cristo, todo nuestro pecado se lo pasamos a Él, porque Él murió en la cruz por nosotros. Nuestro Señor dice que mediante Él fuimos justificados. Así que nosotros le pasamos el pecado y Él nos pasó la justificación, su gracia, su amor. Eso fue lo que pasó cuando nosotros vinimos a Cristo. Cuando vinimos nosotros a Cristo, nuestros pecados fueron perdonados por Él, porque Él pagó la cuenta que nosotros debíamos. Porque Él pagó el precio que nosotros debíamos. Entonces, de esa manera nosotros venimos a ser salvos por gracia. Dice, Dios usó este principio de imputación para beneficio de la raza humana cuando Él imputó el pecado de los creyentes a la cuenta de Jesucristo, quien pagó la pena por el pecado, la muerte en la cruz. Ahora, nosotros cuando podemos tener todo el tiempo que dice, a ver, vamos al libro de 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está, hermana, lo que les quería explicar, la Biblia lo explica mejor que yo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso pasó cuando nosotros vinimos a Cristo. Después tenemos eso, como dice cuando le oramos al Señor, decimos, Señor, perdónanos por cualquier pecado que hayamos cometido, sea en palabras, en miradas, o siempre estamos nosotros en nuestra oración porque somos conscientes que tenemos que luchar día a día contra esa naturaleza, con la carne, ¿no? Contra la carne. Es el pecado personal. Es aquel que es cometido día tras día por el ser humano por haber heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Cometemos pecados individuales y personales, todo ello desde la aparentemente inocente mentirilla hasta el homicidio. Aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo deben pagar el castigo por estos pecados personales, así como por el imputado pecado de la herencia. Sin embargo, los creyentes han sido liberados de la condenación eterna del pecado, que es el infierno y la muerte espiritual. Esa es la condenación eterna, ¿no? Ahora, podemos elegir si cometer o no pecados personales, porque tenemos el poder de resistir al pecado a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, santificándonos y dándonos la convicción de nuestro pecado cuando lo cometemos. Romanos 8, capítulo 8, verso 9-11. Dice, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Es algo que nos invita a discernirnos a nosotros mismos, ¿no? Que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí no podemos dar
cuenta cómo estamos en nuestra vida espiritual. Es un versículo que nos llama a ver nuestro interior de nosotros, porque dice, ¿no ven? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es un versículo muy profundo, nos está diciendo por medio del Espíritu. Cuando nosotros leemos este versículo, no es algo tan profundo que dice, analiza tus acciones, analiza tu vida, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, una vez que nos confesamos nuestros pecados, dice el Señor que nosotros tenemos que hacer como Job que hacía, ¿no? Que él con día tras día, él presentaba el holocausto. Ya nosotros no hacemos eso, sino en oración, devocional y todas aquellas cosas, ¿no? Estamos nosotros siempre pidiendo que el Señor nos dé fuerza para que, y pidiendo por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros esposos, todo, ¿no? Una vez que confesamos nuestros pecados personales a Dios y le pedimos perdón por ellos, somos restaurados a un perfecto compañerismo y comunión con Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está en 1 de Juan 1:9. Dice que Él es fiel y justo. Eso es lo más hermoso, hermanas, si nosotros hemos fallado en enojarnos quizás de una manera o no entender a nuestra familia o no comprender, nosotros podemos venir a los pies del Señor, que Él nos va a dar ese amor, nos va a dar esa comprensión y nos va a perdonar de nuestros pecados, de aquellos que día a día, no, el hecho de que seamos nosotros, que quiere decir que no vamos a estar perfectos en los caminos del Señor, sí va a haber, y la Biblia nos lo dice, porque si no, no hubiera de 1 de Juan, que tenemos, dice, abogado. Entonces no podemos venir todos los días diciendo, Señor, ayúdame y perdóname si he fallado en mirar, quizás en enojarme o haber renegado, no sé, tantas maneras que hay que nosotros a veces sin darnos cuenta podemos estar pecando, ¿no? Y algo que al Señor no, hasta en nuestros pensamientos igual, ¿no? Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado heredado, el pecado imputado y el pecado personal, todos han sido crucificados en la cruz de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1, verso 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hermana, esa es la enseñanza de la palabra del Señor. El saber que en nuestro cuerpo aún hay esa lucha día tras día, pero también la palabra del Señor nos enseña que en Él tenemos que venir a Él. Muchos hermanos se alejan porque lo primero, como dice la iglesia, es lo primero que matan a sus caídos, dice, ¿no? A sus heridos. Pero hermana, esto nos enseña que nadie está libre de sufrir, que nadie está libre de pecar, pero que para eso estamos nosotros los hermanos, para alentarlos, para ayudarlos, porque solamente hay uno, el que nos va a juzgar, y es Cristo. Mientras nosotros podamos ir a la iglesia, no importa. Lo importante es que nosotros le mostremos que en Cristo hay perdón, hay amor, hay restauración, aún sabiendo, hermana, que podíamos en la cruz a 1000 años. Johnny, como dice Johnny, no sabía tantas cosas de él. Y pequé, hermana. Y muchas veces igual reniego, me enojo, hermana.
Pero eso no me hace que no crea en que Señor, no me hace que sea alguien que no tenga ese amor al Señor, sino que sé que estoy consciente que debo luchar día tras día contra eso. Para que el Espíritu de Dios more en mí, tengo que ir limpiando este templo que es de Él. Él dice que día tras día tenemos que limpiar, tenemos que pedirle restaurar al Señor nuestra vida. Yo sé que no es el carácter que al Señor le agrada mi carácter. Sé que es un carácter que yo adquirí a través de los años, pero también estoy consciente que no es el carácter que el Señor había preparado para mí. No es la vida que el Señor había querido para mí tantos años, pero sé que ahora Él me está restaurando, me está ayudando a cambiar por ese amor, por esa misericordia que Él tiene hacia nosotros, hacia mí, hacia mi familia. Si no fuera por Él, hermana, ¿dónde estaría yo ahorita? Si no fuera por su amor, si no fuera por su misericordia, si Él no se hubiera apiadado de mí, ¿dónde estaría? Entonces, hermanas, nosotros tenemos que estar conscientes de eso, que si no fuera por Él, ¿dónde estaríamos? ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Tuviéramos la familia acá que tenemos, los hijos? No lo sabemos, hermana, pero gracias a la misericordia del Señor podemos disfrutar ahora lo que tenemos, haber sido perdonados nuestros pecados, haber venido a conocer la palabra del Señor. Aunque, hermana, a veces sentamos debilidad o desmayamos a veces ante la prueba, Dios está ahí sosteniéndonos como un buen padre que nunca deja solo a sus hijos. Nunca es lo más maravilloso encontrar en Él ese amor, esa restauración, ese apoyo incondicional que muchos necesitamos. Eso es lo más maravilloso, haber aprendido de Él, que no importa los días que pasamos, sean buenos, sean malos, tenemos un Dios amoroso, hermana, un Dios que ha dado su vida por nosotros, a pesar que Él sabía que íbamos a fallar, sabía que a veces nos íbamos a enojar, quizás íbamos a descuidarnos de su palabra. Él sabía todo, hermana, pero aún así Él nos amó y dio su vida por nosotros. Eso es algo tan maravilloso. Para mí, sí, hermana, es algo muy maravilloso saber que puedo contar con Él en todo momento, sin depender de mis acciones mías, sin depender de lo que yo he hecho, pero puedo contar con Él. Y eso me ayuda en este momento a comprender que tengo que seguir perseverando, tengo que seguir luchando, como dice, tengo que aprender a aceptar su voluntad en mi vida mía. Y aprender a aceptar su voluntad en mi vida mía también es cambiar, también es dejar muchas cosas atrás, no dar vuelta como se dice a la página y volver a leer tantas cosas, hermanas, que uno tiene que aprender día a día. Pero lo más bueno y lo más hermoso de todo esto es que Cristo está con nosotros. Como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, hermana, esa es la enseñanza el Señor, más que para ustedes, para mí, hermano. Dios las bendiga a cada una.